¿Por qué tu celular ignora los guantes comunes? La respuesta aparece al cambiar el contacto. En menos de un minuto entenderás que detecta realmente la pantalla y por qué algunos guantes sí logran engañarla. Dato que parece falso: cuando tocas un celular moderno, la pantalla casi nunca está midiendo la presión de tu dedo. Puedes apretar con fuerza usando una tela gruesa y no ocurrirá nada, pero rozarla suavemente con la piel basta para abrir una aplicación. El mito dice que la pantalla responde porque siente el golpe. La realidad es más extraña. Responde porque tu cuerpo modifica un diminuto campo eléctrico. Por eso, al ponerte un guante común, no es exactamente la pantalla la que queda ciega. Eres tú quien se vuelve eléctricamente invisible para ella. Bajo el vidrio hay una cuadrícula transparente formada por materiales conductores, normalmente organizados en líneas que se cruzan. Entre ellos puede estar el óxido de indio y estaño, conocido por conducir electricidad sin bloquear demasiado la luz. El controlador del teléfono aplica señales a esa cuadrícula y vigila su capacitancia, es decir, su capacidad para almacenar carga eléctrica. Todo ocurre continuamente, muchas veces por segundo, aunque tú solo veas una superficie lisa. Cuando acercas un dedo, el campo eléctrico local cambia. El sistema detecta esa pequeña variación, calcula dónde ocurrió y traduce la posición en una orden: tocar, deslizar, ampliar o escribir. Esta tecnología se llama pantalla táctil capacitiva. Aquí aparece la primera sorpresa importante. Tu dedo no necesita descargar una corriente perceptible dentro del celular ni actuar como un botón mecánico. El cuerpo, por contener agua y sales, puede acoplarse eléctricamente con el campo de la pantalla. Esa interacción desvía una cantidad minúscula de carga y altera la capacitancia del punto cercano. El controlador compara el cambio con ciertos umbrales y decide si aquello parece un dedo real. Publicaciones técnicas como IE Spectrum han explicado este principio al describir la evolución de las interfaces táctiles. No es magia ni reconocimiento de piel, es una medición eléctrica extremadamente sensible. Entonces llega el guante. La lana, el algodón, el cuero y muchas fibras sintéticas son malos conductores, especialmente cuando están secos. Además, añaden distancia entre el dedo y el vidrio. El campo eléctrico se debilita rápidamente con esa separación, y la tela interrumpe el acoplamiento que la pantalla espera encontrar. Puedes presionar más, pero la fuerza no reemplaza la señal ausente. Solo comprimes un poco el material. Si el dedo continúa aislado, el controlador sigue viendo una variación demasiado pequeña. El dato que parece falso se confirma. 10 veces más presión puede servir menos que una caricia hecha con un material conductor. Esto también explica por qué la uña suele fallar. Aunque pertenece a tu cuerpo, su superficie está compuesta principalmente por queratina y conduce mucho peor que la piel húmeda. Si intentas tocar solo con la punta de una uña, la pantalla puede no registrar nada. En cambio, una parte amplia de la yema produce una señal más clara porque aumenta el área de acoplamiento. Los algoritmos del teléfono también analizan tamaño, duración y movimiento para distinguir un toque de interferencias. No basta con que exista cualquier cambio eléctrico. Debe parecerse al patrón que dejaría un dedo. Esa selección evita que cada perturbación mínima abra aplicaciones al azar. Ahora el fenómeno se vuelve más curioso. Un guante común puede funcionar algunas veces. No significa que el celular haya cambiado de tecnología. Tal vez el tejido es muy delgado, está apretado contra la piel o contiene humedad, que mejora su conductividad. Una costura comprimida también puede reducir la distancia efectiva. Incluso dos pantallas aparentemente iguales pueden reaccionar de forma distinta porque sus controladores usan sensibilidades y umbrales diferentes. Algunos teléfonos incluyen un modo de mayor sensibilidad pensado para protectores de vidrio o guantes finos. Ese modo no convierte la pantalla en un sensor de presión, simplemente permite aceptar alteraciones capacitivas más débiles con el costo potencial de registrar más contactos involuntarios. La comparación con las pantallas antiguas aclara el mito por completo. Muchos cajeros, navegadores viejos y dispositivos industriales utilizaron pantallas resistivas. Allí había capas conductoras flexibles separadas por un espacio diminuto. Al presionar, las capas se tocaban y el aparato calculaba la posición. Un dedo, una uña, un guante o un lápiz plástico podían funcionar porque lo decisivo era deformar físicamente la superficie. Las pantallas capacitivas ganaron terreno en los celulares porque permiten gestos con varios dedos, responden con suavidad y pueden protegerse bajo vidrio resistente. El precio de esa precisión es que no cualquier objeto sirve como entrada. Presionar dejó de ser la clave. Alterar el campo eléctrico tomó su lugar. Por eso los llamados guantes táctiles no esconden sensores ni baterías. Normalmente incorporan hilos conductores en las puntas, usando fibras metálicas o materiales capaces de transportar la interacción eléctrica desde la piel hasta la superficie exterior. El hilo convierte una barrera aislante en un puente. Para funcionar bien, debe tocar tu dedo por dentro y presentar suficiente área conductora por fuera. Si el hilo queda separado de la piel, se desgasta o apenas roza el vidrio, el teléfono vuelve a ignorarlo. El mismo principio usa muchos lápices capacitivos pasivos. Una punta conductora relativamente ancha, conectada a la mano, imita el efecto eléctrico de la yema. Aquí cabe una prueba específica.
¿Por qué una salchicha puede manejar algunas pantallas mientras un lápiz de madera no? La salchicha contiene agua y sales, de modo que puede comportarse de forma parecida a un dedo cuando la sostienes. La madera seca y el plástico común son aislantes, así que su presión aporta muy poco. El experimento parece una broma de internet, pero ilustra la física con bastante fidelidad. Algo parecido sucede con una esponja húmeda o ciertos alimentos conductores. No conviene convertirlos en accesorios permanentes. Claro, porque la humedad, la grasa y los residuos pueden ensuciar puertos, degradar recubrimientos o provocar toques erráticos. El agua revela otra cara del sistema. Una pantalla mojada puede reaccionar sola, ignorar gestos o confundir varios puntos porque las gotas crean caminos conductores sobre el vidrio. El controlador recibe modificaciones del campo que no corresponden a una yema definida. Los fabricantes afinan filtros para rechazar lluvia, bordes de la mano y contactos accidentales, pero distinguirlos perfectamente es difícil. Una gota no tiene intención, aunque eléctricamente pueda parecer sospechosamente cercana a un toque. De nuevo, la pantalla no comprende objetos, interpreta patrones. La documentación técnica de Apple sobre multitouch describe precisamente una superficie capaz de reconocer uno o varios contactos mediante sensores capacitivos y procesamiento. Esta explicación importa más allá de resolver una molestia invernal. Permite elegir la solución correcta. Si necesitas usar el celular con frío, busca guantes con zonas conductoras bien integradas y ajustadas a las yemas. Si ya tienes unos comunes, un parche o hilo conductor diseñado para textiles puede crear el puente, siempre que haga contacto con la piel. Aumentar brutalmente la presión no ayuda y puede dañar accesorios o hacer que el teléfono se caiga. Tampoco es buena idea improvisar con metal puntiagudo. Aunque conduzca, puede rayar el recubrimiento o concentrar demasiada fuerza en un área pequeña. Al final, el supuesto misterio nace de una expectativa equivocada. Vemos una pantalla y pensamos en un botón que debería obedecer cualquier empujón. Pero bajo el vidrio hay un mapa eléctrico que busca la huella invisible de un cuerpo conductor. El guante común no bloquea una mirada ni amortigua una orden, rompe una conversación eléctrica diminuta. Y cuando un guante táctil funciona, no está haciendo que presiones mejor. Está devolviéndole a tu dedo una voz que la pantalla puede escuchar. La próxima vez que el celular parezca ignorarte en pleno invierno, recuerda el dato que parecía falso. No necesitas convencerlo con más fuerza. Necesitas restaurar el contacto que sus sensores fueron diseñados para reconocer. Sígueme para más historias como esta.